Luto es magistral, es una puesta en escena de la casa de Bernarda Alba con la genial idea de hacerla todo con hombres. Son todos actores, hombres, haciendo los personajes. Magistral. Ya vamos a tenerlos aquí para charlar con ellos en el cómodo sillón, pero mientras tanto te la voy recomendando. Bueno, chau, me quedo sin tiempo, así que gracias Jazmín Esquivel, gracias Radio Caput, gracias a todos los que estuvieron en este programa el día de hoy, y gracias Tata Rosas, y chau, hasta la semana que viene, aquí, en Poco Ruido y Muchas Nueces, apoyando permanentemente al teatro independiente y la cultura. ¡Chau! Poco ruido y muchas nueces. En Radio Caput todos los sábados. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otra nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, por aquí, por Radio Caput. Les dejamos los teléfonos para que se comuniquen, para mensajes 15 6516 4446. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Un gusto de compartir de nuevo el programa, hoy como siempre. Vamos a extrañar un poco a Nadia. Espero que nos estés viendo y escuchando. Y bueno, y que nos des el ok luego de terminar el programa. Hoy tenemos un programa muy particular, ya que tenemos aniversarios, recordatorios y efemérides. Vamos a arrancar. ¿Cómo no? Bien, el 14 de abril... se celebra el Día de la República. Un 14 de abril de 1931, hace ya 92 años, se recuerda la proclamación de la Segunda República Española. En esta fecha, pero en el 2010, se presenta la querella argentina por los crímenes del franquismo. Nada casualmente. Nada es casual.
La querella número 4591/10 por los crímenes contra la humanidad y o genocidio cometidos por el régimen franquista entre el 17 de julio de 1936, en que se dio comienzo al golpe cívico-militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas en España. ¡Viva la República! Fue la consigna que muchos españoles pudieron proclamar con el advenimiento del nuevo sistema político ese 14 de abril de 1931. España decía adiós a una monarquía parlamentaria que se remontaba a 1876 y le daba la bienvenida al modelo republicano que prometía más igualdad y esperanza. La bandera tricolor es quizá el símbolo más conocido de la Segunda República Española. La franja morada, que aparece en la parte inferior de la bandera, sustituyendo a la tradicionalmente roja, queda unida simbólicamente a este momento histórico, aunque su origen es anterior. Se sitúa el morado como el color del pendón de Castilla. Además, este color había aparecido también en las banderas que se izaron contra Fernando VII durante el levantamiento de Riego un siglo antes, por lo que el morado venía ya asociado al liberalismo español. La noche del 14 de abril, Alfonso XIII decidió salir al exilio en París. Tras conocerse la marcha del monarca, las diferentes autoridades comenzaron a proclamar la Segunda República. Cabe recordar que Éibar, Sahagún y Jaca fueron los primeros municipios en celebrar la llegada de la República, adelantándose un día, el 13 de abril. En el resto de las ciudades, la gente comenzó a tomar las calles para celebrar la conquista del nuevo sistema. Numerosos testimonios relatan cómo personas de diferente estrato, jornaleros, obreros, artesanos, intelectuales y estudiantes, se congregaron en los principales enclaves urbanos para celebrar el advenimiento de la Segunda República. La Segunda República Española fue el periodo en el que España se definió políticamente como una república democrática, por segunda vez en su historia, y que se desarrolló entre 1931 y 1939. Se caracterizó por dar inicio a un nuevo modelo de Estado que puso fin al régimen monárquico de Alfonso XIII y a una serie de dictaduras militares. Durante ese periodo se aprobó una nueva constitución y se llevaron a cabo importantes reformas políticas. Bien, dicho esto, vamos a hacer otra referencia, también por la fecha, antes de ir a la entrevista. Vamos a recordar a Darío Rivas. Darío Rivas. Muy importante recordarlo. Tal cual, porque hoy, un día como hoy, 15 de abril, se cumplen 4 años de la muerte de Darío Rivas, quien nació en Lugo, Galicia, en 1920. A los 9 años viajó solo a Buenos Aires. A los 16, por una carta, supo que su padre había sido fusilado clandestinamente. Desde ese día buscó sus huesos. Fue el primer querellante español en la causa que investiga en Argentina los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. A los 85 años, logró que su padre fuera el primer fusilado exhumado en Galicia. Dicho esto, arrancamos con la entrevista. ¿A quién, Daniel? Vamos a entrevistar a nuestra amiga Adriana Fernández, luchadora contra la impunidad de los crímenes del franquismo y desde ese lugar presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Argentina. Bien, buenas tardes, Adriana. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Un saludo muy grande para ustedes, para vos, Gladys, para Daniel. Gracias por este espacio. Bien, bueno, queríamos escuchar un poco
respecto de la querella, de Darío Rivas, del aniversario que se cumple de la Segunda República Española. Sí, más que nada, bueno, yo lo que quería en este espacio era recordar, porque se cumplen 4 años del fallecimiento de Darío, y no qué cosa que fue prácticamente por unas horas, justo el Día de la República, ¿no? Se juntaban el aniversario de la República, el aniversario de la presentación de la querella, y por unas horitas la partida de Darío, ¿no? Fue algo que realmente impresiona, pero bueno, ya 4 años que se nos fue, y a veces no siento como que no se lo recuerda como se debería, porque gracias a que él realmente inició y se juntó con los abogados y se inició este proceso que llevó, no sé si 1 o 2 años de preparación para la presentación, se pudo iniciar, ¿no?, la querella. Si no hubiera sido por Darío, por su valentía, por su lucha, porque él quería que se haga justicia por el asesinato de su padre y por el asesinato de tantas y tantos republicanos y tanta gente, ¿no?, que no podía hablar de lo que le había sucedido en la justicia, porque bueno, como sabemos, en España nunca se los escuchó ni se las escuchó. Así que le debemos esto, ¿no? Totalmente. Le debemos el haber abierto las puertas para que tantos y tantas pudieran tener acceso a un juzgado y hablar de lo que les ocurrió en el franquismo. Sí, le debemos el no bajar los brazos, ¿no?, ante tantos obstáculos que seguramente se presentaron para que suceda lo que finalmente logró que suceda. Tal cual, y sí, y vivió todos esos obstáculos, pero les hizo frente, nos dejó ese legado. Para mí, cuando lo conocí, era estar con alguien que yo me lo imaginaba otro tipo de persona, ¿no? Porque parecía pero era muy cálido, si bien en sí era una persona con unos valores muy muy fuertes. Para él los derechos humanos no se negociaban, era muy muy ético con eso, ¿no? Y la lucha había que hacerla desde la justicia. Él siempre decía, me acuerdo, ¿no?, que comentaba que en ese sentido pensaba igual que las madres y que las abuelas, que jamás había que hacer justicia por mano propia, y que eso en España se hablaba, porque como no había justicia desde el Poder Judicial, muchas veces se planteaban estas cosas, ¿no?, de decir, bueno, hacemos justicia a las víctimas, y él siempre decía, pero no, porque ahí ganan ellos, porque los asesinos son ellos. Nosotros siempre tenemos que estar del lado de la justicia, porque si no nos ganan, nos convertimos en asesinos también. Tal cual. Siempre tuvo esa claridad, Darío. Y bueno, yo tuve la oportunidad de pasar el último día de vida con él, porque estaba en un hogar de ancianos, que realmente quienes estuvimos pasando con él el último tiempo, fue triste verlo en ese lugar. Yo creo que él se hubiera merecido, con la vida que tuvo, se hubiera merecido otra muerte, porque él no estaba a gusto en ese lugar, pero bueno, tratábamos de visitarlo, de estar con él, quienes lo queríamos, quienes estábamos cerca, y el último día, que fue el día de la proclamación de la República, ese aniversario,
me acuerdo que la agrupación Federico García Lorca hacía un evento musical. Íbamos a ir todos a ese evento para festejar, y yo dije, no, voy a ir a ver a Darío, voy a ir a ver a Darío primero. Y si bien de acá desde Tigre, donde yo iba, me quedaba muy lejos, digo, lo voy a ir porque sentía la necesidad de verlo, y tuve la suerte de que me llevara mi hija, que también iba a ir al evento de la Lorca, y estuve con él toda la tarde, hasta que se terminó el horario de visita. Qué sé yo, él ya no podía hablar, pero creo que me escuchaba, lo pude tener de la mano, y le prometí que la causa que él había empezado la íbamos a seguir con toda la fuerza y con los mismos valores que él tenía. Y al otro día me entero, a la mañana, que había fallecido. Impresionante. Por eso para mí es muy fuerte, porque me quedó eso, ¿no? De que yo se lo prometí, y es una promesa que con la asociación llevamos adelante. Es una promesa que estamos llevando en colectivo, en equipo, y creo que se lo merece por haber dedicado toda su vida a buscar justicia, ¿no? Por el asesinato de tantas y tantos, por un mundo mejor, como él decía. Así es. Daniel. Adriana, quería preguntarte sobre el otro aniversario que nos convoca hoy. ¿Qué significa para vos el comienzo, el establecimiento de la Segunda República Española, y cómo lo vinculás con tu lucha y la lucha de la ARMH? Y yo lo vinculo desde cómo lo debe haber vivido mi abuelo. Él, por lo poco que yo pude saber, era un republicano en una familia franquista. Eso está a la vista. Y yo creo que esos valores de la República que él defendió y por los cuales fue asesinado son los que yo, a través, no sé si de la genética o qué, los he tenido en mí. Como siempre digo, mi papá no sabía que su padre había sido asesinado, y yo tampoco sabía que era nieta de un represaliado, ¿no? Entonces, el haber sabido esta historia, el haberla incorporado a mi identidad, y el poder prácticamente ahí mismo enterarme de lo que fue la defensa de mi abuelo, de lo que fue el querer salvar a su amigo, que era alcalde del pueblo en el cual vivía, un alcalde republicano, y por haber salvado de que lo mate un falangista, lo matan a él. Creo que eso fue lo que a mí me hizo entrar a la querella, y seguir en la lucha por estos valores, ¿no? Que hoy mismo también en nuestro país tenemos que defenderlos, porque no estamos pasando por buenos tiempos. Así que tanto los valores republicanos de España como lo que estamos viviendo ahora, que es demasiada violencia, demasiado negacionismo, demasiado individualismo, creo que tenemos que estar atentos para seguir adelante con todo esto. Adriana, hablando de seguir adelante, ¿cuál es la perspectiva hoy de la querella argentina? ¿Cómo están las cosas? La querella argentina, si bien hay una ley de memoria democrática que se promulgó no hace mucho tiempo, para la justicia realmente no
como que parece que no se enteró, porque hace poquito que acabo de recibir que una denuncia que se hizo en un juzgado de España, al no derogarse todavía la ley de amnistía, entonces directamente lo que te dicen en el juzgado es que los crímenes ya prescribieron, entonces se cajonea todas las denuncias que se pueden presentar. Así que esta ley de memoria democrática viene muy bien para hablar de lo que ha sido el franquismo, que no ha sido un gobierno, que fue una dictadura, para poner blanco sobre negro en las escuelas, para hablar de las fosas comunes, para hablar abiertamente, pero todo lo que tiene que ver con justicia, seguimos igual que antes. Y desde Argentina, lo que estamos tratando es de empezar a presionar para que se contesten los exhortos que abogadas y abogados envían, porque no se contestan, y esto significa que el tiempo se dilate, que siga pasando, y lo peor es que las víctimas se mueren sin la justicia que merecen, y los victimarios se mueren sin el castigo que tienen que tener. Entonces, a mi entender, esto se va dilatando para eso, para que los victimarios que todavía están vivos se mueran cada uno en su casita tranquilos, y bueno, quizás después que se mueran todos, deroguen la ley de amnistía. Se vive una impunidad total. Sí, genera mucha para mí vergüenza y impotencia, ¿no? Eso. Genera mucha impotencia, tal cual. Pero bueno, por eso no es que tenemos que bajar los brazos, sino que buscar formas, estrategias, como para seguir presionando, ¿no? Y que en algún momento podamos encontrar alguna endillita por donde meternos. Sí. Pero es difícil. Pero nada es imposible. También eso lo aprendimos de madres y abuelas cuando vivían estos procesos en los años 90 y tampoco pensaban que algún día podrían salir los juicios, ¿no? Y sin embargo, se dio la oportunidad, y bueno, en algún momento esperemos que se nos dé y que no sea demasiado tarde. Sí, habrá que seguir la huella de Darío, de no bajar los brazos. No. Hasta lograrlo. Y de seguir, exacto, y de seguir por el camino de la justicia, seguir. Y a quien también quiero nombrar hoy, porque no está bien de salud, a la madrina de nuestra asociación, que es la abogada Ana Misuti, y que siempre nos tiene presente, y que cuando puede, yo le digo que escuche nuestro programa, y ella ha hecho un trabajo muy, muy grande, tanto ella como Carlos Eslepoy en la querella, y bueno, y tantos y tantas abogados que quizás ya en este momento no están, pero a quienes le debemos el trabajo que han hecho durante tanto tiempo. Muy bien, nuestro recuerdo entonces para todos ellos, con todo cariño. Sí. Desde la lucha, desde la continuación de la lucha. Tal cual. Bueno, Adriana, no sé, Daniel, si tenés alguna consulta más. No. Bueno, Adri, muchísimas gracias por haber establecido esta comunicación con nosotros. Bueno, sabes que nos estamos viendo, que tenemos actividades. Sí. Así que... Sí, bueno. Sí, este año venimos, pero con mucha fuerza, ¿eh? Así que, bueno... Así que ya les vamos a informar a los oyentes sobre dónde, cuándo y cómo seguimos con las actividades. Exacto, que van a ser varias. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Gracias Adriana. A ustedes. Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao. Bueno, ahora, señora operadora, ¿podemos poner un tema musical? Bueno, vamos a escuchar a Bebe, que le canta a los viejos republicanos españoles.
Te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo, y este frío nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte. Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reías. Muchas gracias. Bienvenido. Hola y buenas tardes, casi noche, a nuestras raíces que las tenemos aquí delante. Buenas noches. Me llamo Rosa Regás. Le digo al aire. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política.
Río Negro y Neuquén van a las urnas para elegir gobernador. Los neuquinos elegirán al nuevo mandatario entre los 6 candidatos que se postulan para conducir la provincia en el próximo periodo. También votarán diputados, intendente, concejales integrantes de comisiones municipales, presidentes de comisiones de fomento y consejeros escolares. En Río Negro, con un padrón de 589.251 electores, la provincia elegirá mañana gobernador, 46 diputados, 26 intendentes y 36 autoridades de comisiones de fomento con el sistema DONT. Policiales. Quedó detenido otro policía bonaerense por el crimen de Lautaro Morelo en Florencio Varela. El efectivo estaba acusado de falso testimonio en la causa que investiga el asesinato del joven en diciembre pasado y cuyo cuerpo fue encontrado calcinado, mientras su amigo Lucas Escalante permanece desaparecido desde hace 4 meses. Ramiro Jair Forcinito se negó a declarar ante el fiscal, acusado de entregarle a la justicia un teléfono que no le pertenecía. Los investigadores estiman que la maniobra apunta a encubrir a otros policías que también se encuentran detenidos. Internacional. Evacuaron ileso al primer ministro japonés tras una explosión durante un acto electoral. Un joven de 24 años fue detenido luego de que en medio de una multitud se escuchara una detonación y se observara un humo blanco a metros de donde se encontraba el líder del país. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, fue evacuado ileso en medio del aumento de las medidas de seguridad tras el asesinato del ex premier Shinzo Abe en julio del año pasado. Más información en telam.com.ar. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Bueno, vamos a seguir hablando de la Segunda República y de este aniversario, del cual se cumplen 92 años. Exactamente. En el día de ayer. 14 de abril de 1931, como ya dijimos, pero recordémoslo. Recordémoslo. Bueno, dentro de los logros de la Segunda República, que se empezaron a aplicar el 9 de diciembre, cuando se aprueba una nueva y moderna constitución para España, hay una que es que se reconoce el derecho al voto de las mujeres por primera vez en España. Exacto. 1931. Después de serio debate. Ajá. Porque incluso muchos republicanos y republicanas estaban reticentes al voto femenino porque pensaban que iban a votar a la derecha. Entonces se dio debate en el Congreso de Diputados, pero fue aprobado y fue efectivamente un gran avance. Digo esto para ver los matices que se dan en la historia y que haya habido incluso al menos una diputada de las poquísimas que había que se oponía al voto femenino. Pero fue aprobado y fue un salto histórico en España que venía del modelo de la mujer esposa abnegada, madre ejemplar, ángel del hogar, que luego restauraría con toda la fuerza el franquismo. Terrible, bien. Bueno, otro fue la reforma educativa. Sí, fue una transformación bastante drástica del sistema educativo porque el tema se relacionó muy estrechamente con el desplazamiento de la Iglesia de los lugares de privilegio que venía ocupando, uno de los cuales era la enseñanza, que estaba
primordialmente manejada por instituciones eclesiásticas. Y que pasaron a tener una educación laica. Pasaron a tener una educación laica y una educación estatal, entonces hubo un gran avance en construcción de escuelas, en formación de maestros, en las llamadas misiones pedagógicas que recorrían España llevando la educación a los pueblos más distantes, lo mismo los emprendimientos de tipo cultural, como que hemos recordado en algún programa el Teatro La Barraca que dirigía Federico García Lorca. Todas esas son acciones propias de la Segunda República a lo largo del periodo en que gobernaron fuerzas progresivas en la Segunda República, porque hay que recordar que hubo una etapa de 2 años, el que luego fue motejado el Bienio Negro, en el que gobernó una coalición de centro-derecha y más derecha que centro. Ahí vamos a llegar, dame un ratito. Porque ahora, por ejemplo, también estuvo la reforma laboral, ¿no es cierto? Una aprobación de un estatuto de autonomía para Cataluña. Eso es muy importante. Ahí hubo una ruptura con la mirada centralista anterior y se propició desde la Constitución y después desde el debate de las normas correspondientes de acuerdo a lo que había previsto la Constitución, y se llegó a aprobar en 1932 el Estatuto de Cataluña y entró en trámite también el Estatuto para el País Vasco, que por diversos avatares no se aprobó hasta ya iniciada la guerra después del golpe de Franco. Y también la reforma agraria. La reforma agraria fue un emprendimiento que iba contra el poder de los terratenientes. Hubo una legislación general para los campesinos, además de la de distribución de la tierra. La distribución de la tierra estrictamente, lo que se llama reforma agraria en términos más estrictos, no avanzó todo lo que debería haber avanzado. Se trabó bastante, se entregaron tierras a los campesinos, pero hubo bastante disconformidad en el campo con este aspecto de la obra de la República. Se esperaba más. Y este fue un problema general. Los obreros y campesinos esperaban en su momento una reversión abrupta del orden monárquico, eclesiástico, aristocrático que venía. Y bueno, los avances eran a veces más acompasados o más tímidos que lo que querrían, pero fue un terreno de avance también importante. Además hay que tener en cuenta esto. La Segunda República no fue un proceso revolucionario, fue un proceso de reformas importantes y variadas, pero reformas al fin. Entonces hay que hacer esa valoración. Gobernaba la República una conjunción de varios partidos republicanos, incluyendo algunos muy conservadores e incluso de orientación católica, y esto dio lugar a conflictos, y los socialistas, que tenían 3 puestos en el gabinete original de la República. Y quizás esa conformación de esas diversidades políticas también haya sido la que impidió un poco esto de la reforma agraria y también lo de la reforma laboral, que no terminó con las desigualdades. No, en absoluto. España seguía siendo un país capitalista con una legislación social en avance. Se establecieron jurados mixtos para los conflictos laborales, se le dio mayor facilidad de acción a los sindicatos, pero ocurrían hechos propios y conflictos propios de una sociedad capitalista, e incluso hubo sucesos represivos muy fuertes con la izquierda en el gobierno. Hubo una masacre de campesinos llamada la de Casas Viejas, que lo consuma el cuerpo que había creado la República, la Guardia de Asalto. Por eso digo, hay que ver estos claroscuros. Los avances de la República fueron muy importantes, pero dentro de un marco social signado por la desigualdad, signado por los privilegios, y entonces se daba además que las fuerzas conservadoras, la burguesía, la burguesía industrial, los propietarios terratenientes, ni que hablar la jerarquía eclesiástica, se pusieron en contra de la República desde el primer momento y saboteaban las medidas que podían tener carácter más progresista o más radical. Sí, un poco durmiendo con el enemigo en un punto, ¿no? Sí, exactamente. Además, porque algo que hay que destacar es que
las fuerzas de la derecha, en cuanto se reorganizaron, porque habían quedado un tanto aturdidas por el triunfo electoral republicano, pero en cuanto se reorganizaron, se pusieron en campaña para luchar contra la República, y ya durante 1932 hubo un intento de golpe fallido, sofocado por las fuerzas leales al gobierno, pero fue en realidad la preparación de una larga tarea de socavamiento de la República, que tendría su capítulo final, o el comienzo de su capítulo final, en julio de 1936, con la sublevación militar. Sí, acá estaba viendo que, bueno, entre las personalidades que eran parte de esta Segunda República, del gobierno, sí, estaba Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Niceto Alcalá Zamora, José María Gil Robles, Francisco Largo Caballero y Dolores Ibarruri. Sí, para ubicar algunos de ellos. Manuel Azaña, un intelectual, un político liberal de izquierda, se podría llamar, o izquierda burguesa, como... Liberal de izquierda. Claro, sí, liberal en términos políticos, no necesariamente económicos. Claro. Alejandro Lerroux era más bien un liberal de derecha y fue ministro de la República. Venía de un partido llamado Republicano Radical, que fue virando hacia posiciones más conservadoras, y después fue parte del gobierno de derecha. ¿Qué cosa que confunden las nominaciones con lo que realmente después llevan atrás, ¿no? Suele ocurrir que las denominaciones políticas no son claras. Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo de la Segunda República, era dirigente de primerísimo nivel del Partido Socialista Obrero Español y el máximo dirigente de la UGT, la Unión General de Trabajadores. Y fue ministro de Trabajo. Esto era significativo, un socialista, dirigente sindical, ministro de Trabajo. Dolores Ibarruri actúa más que nada en la última etapa antes de la insurrección. Venía actuando de antes, pero tiene un papel ya muy destacado en la última etapa. Era dirigente del Partido Comunista y sin duda la dirigente de género femenino más destacada. El Niceto Alcalá Zamora tenía un partido que se llamaba Derecha Liberal Republicana. Republicanos conservadores, que se asumían como derecha. España es un país donde la derecha se dice derecha, no como acá que todo es centro. Sí. España tiene nadie se pone una tradición distinta. Niceto Alcalá Zamora fue nada menos que el primer presidente del Consejo de Gobierno, primer ministro, diríamos nosotros, de la Segunda República Española, y después fue presidente hasta que el propio gobierno republicano de la etapa del Frente Popular lo destituyó como presidente. Y el otro que nombraste, José María Gil Robles, ese es un hombre de la vereda de enfrente. Era el líder del partido católico de masas, con fuerte base agraria y en la pequeña burguesía de signo conservador, y fue fundador de la Confederación Española de Derechas Autónomas. De nuevo, se autodenominaban derechas. Pero autónomas. Autónomas, sí. Fue un hombre asociado al periodo que yo mencionaba de los 2 años de gobierno de centro-derecha dentro del devenir republicano, y el dirigente más importante del catolicismo político, digamos, de la corriente guiada sobre todo por el pensamiento de la Iglesia y la defensa de sus privilegios. Bueno, bastante rebuscado el tema y entramado, ¿no es cierto? No, claro, el periodo de la Segunda República fue de fuerte disputa política, con protagonismo de distintos sectores y con amplias partes de la población, sobre todo la población movilizada y politizada, que se situaban al margen de la República en posiciones de izquierda. Me estoy refiriendo a los anarquistas, a los libertarios. Claro. La Confederación Nacional del Trabajo, la famosa CNT, que a su vez tenía enlace con los grupos de afinidad anarquista que estaban agrupados en la Federación Anarquista Ibérica. Ese fue un actor protagónico durante todo este periodo,
que obviamente no estuvo integrado en los gobiernos republicanos, ni se visualizaban como sostenedores de la República, así como antifascistas. Por eso cuando después se planteara el conflicto agudo, ahí toman posición. Iban a estar del lado de la defensa de la República, pero desde el antifascismo, no desde una adhesión a las instituciones. El otro, estaba viendo que la izquierda socialista, en la actualidad, están reclamando por un referéndum para la población respecto de la monarquía sí, monarquía no, de una, hablan hasta inclusive de una tercera república. Exactamente, y esto tiene un gran valor porque la monarquía española es una instauración de Francisco Franco. Incluso Franco saltea una generación a don Juan de Borbón, el eterno pretendiente que no pudo ser rey, nombra heredero al futuro rey Juan Carlos de Borbón y este jura fidelidad a los principios del movimiento. Y se hablaba de la monarquía del 18 de julio, es decir, de una monarquía creada a partir del triunfo de la derecha en la guerra civil. Unas nupcias terribles. Y así ingresó en la historia. Lo que ocurre que luego Juan Carlos se allanó a la evolución parlamentaria de esa monarquía cuando ya fue rey, pero es la monarquía fundada por Franco en función de el triunfo de las fuerzas sublevadas en la Guerra de España. El golpe cívico-militar que derrocó a la República es en gran medida el padre de la actual monarquía española. Ok, bueno, qué tema. Así que buscar la instauración de la Tercera República es un objetivo político que me parece que está teñido de un contenido de justicia histórica y actual importante. Sí, no, aparte el convocar un referéndum va a llevar a que primero también informen a todos, sí o sí, y se informen sí o sí sobre la historia, sobre la monarquía y sus acciones, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta algo fundamental. Sin golpe del 17-18 de julio de 1936, no hubiera regresado la monarquía a España nunca jamás. Exacto. Con toda probabilidad. Es decir, que España tenga un rey es un aporte negativo, por cierto, de ese golpe y de la derrota de la República en el conflicto bélico que lo sucedió. Bueno, gracias Daniel por este ping-pong que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a la triada de las pedagogías. Lo pedagógico es político. Maestros y maestras de la República de allá y acá. Alba Pereira Lanciloto en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Por Radio Caput. Radio Caput. Lo pedagógico es político. Maestros y maestras de la República de allá y acá. Alba Pereira Lanciloto en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Por Radio Caput. Radio Caput. En una mini columna recordando estos 92 años que se cumplieron ayer de la proclamación de la Segunda República en España, el 14 de abril de 1931, queremos recordar a todos los maestros y maestras, los profesionales, los intelectuales y las intelectuales que contribuyeron a dignificar, a concientizar y a promover los derechos de todos los habitantes de ese país.
La Segunda República promovió, sancionó leyes de reforma educativa, entre otras, muy importantes para el país, porque principalmente podían llegar a incluir a todas las personas, a los niños y niñas, a jóvenes, pero también a personas adultas. Y tanto los profesionales, maestros y maestras que se formaban en las escuelas normales, como los trabajadores y los sindicatos, dentro de los sindicatos, de las instituciones, se pusieron al hombro la tarea de alfabetizar, de llevar la educación allí donde fuera, en la fábrica, en la parroquia, en el barrio, en las casas de familia. Y esto fue un golpe bastante duro para el sistema educativo vigente hasta ese momento. Y tenemos ejemplos muchísimos de maestros y maestras que gritaron y se enfervorecieron por estas transformaciones. Y nuevamente vamos a recordar, como el año pasado, al maestro Antonio Benayes, que fue un precursor y un maestro rural formado en la tradición freinetiana, que pudo en un pueblo muy pequeño de poquísimos habitantes, un pueblo campesino donde la mayoría de las personas trabajaba la tierra pero no sabía leer o escribir y vivía bajo una opresión enorme del régimen anteriormente, del régimen monárquico, y ese mandato estaba demasiado arraigado en sus cuerpos y en sus mentes, y no podían ver el bien que Antonio Benayes, como otros muchos maestros y maestras en todo el país, hicieron a esos niños y niñas, poniéndolos en contacto con la naturaleza, ayudándolos a problematizar las cuestiones de la vida cotidiana, a usar la imprenta, a escribir sus propios libros, sus propios cuadernos. Y esos maestros y maestras durante mucho tiempo fueron olvidados, pero por suerte a lo largo de la historia el olvido no puede, es un manto que no es infinito y que se va también ajando y deteriorando, de manera que en algún momento se rompe, se quiebra y salen a la luz todas esas historias y esos nombres para ser honrados, para recordarlos y para poder agradecerles todo lo que hicieron, para que a partir de su presencia en las aulas, en las pequeñas escuelas de los poblados, de las aldeas, los niños y las niñas puedan pensar en un futuro mejor y puedan recordar esos años en que la educación fue realmente revolucionaria y que no hubo otra luego de los años republicanos. Lamentablemente el fascismo irrumpió con toda su ira y con todo su odio y quiso desmantelar el legado de la República, pero como decía, el olvido, la negación son un manto muy fino que en apariencia es fuerte, pero que con el tiempo se va deteriorando. Siempre hay alguien que puede meter la mano, siempre hay algún agujero por donde podemos poner el ojo
para ver y para recuperar todas esas historias, todos esos nombres, honrarlos, como decía, y plantearnos qué otro futuro hubiera sido el de España si la República hubiese tenido más posibilidades y no se hubiera producido el golpe de Estado y después la guerra que continuó y el fascismo que finalmente triunfó a base de represión, de persecución y de muerte, de muertes, de desapariciones. El exilio también aportó el exilio de muchas y muchos aportó a que se conozcan todas esas historias. Y tenemos mucho para contar este año en nuestro programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Y son estas palabras breves, espontáneas y sentidas, son simplemente un adelanto de todo lo que queremos contarles. Un abrazo enorme para toda la audiencia. Bien, bueno, ahora vamos a la columna de nuestro profesor, escritor, historiador e investigador, Daniel Campione, quien nos va a hablar sobre María Luisa Carnelli, ¿sí? Una argentina en el frente de Madrid, segunda parte. Sí, nos hemos quedado con poco tiempo y algo que quedó pendiente fue tomar contacto con la palabra poética de María Luisa Carnelli, que en plena guerra retomó su lugar de poeta, que había relegado un poco por un tiempo, y publicó dos poemarios, 4 caminos, poemas populares de guerra, y 18 de julio. Y de ahí tomé un poema dedicado a un barrio de Madrid. Ella estaba allí y dedica poemas a distintos barrios. Uno de ellos, Vallecas, un barrio obrero en las afueras de Madrid en esa época. Ajá. Leemos un poquito. Dale. Como un solo hombre, Vallecas, erguido y presente está. Vallecas, puente Vallecas, ennoblecido de ideal. A la primera clarinada, todo se lanzó a luchar. Vallecas se dio a la guerra con entusiasmo total. Hizo suya la consigna de Julio, no pasarán. Barrio de obreros conscientes, arpón contra el capital, baluarte del antifascismo, barrio de rojo historial. De allí salieron sus hombres, pocos quizá volverán, pero en un alba de luces el barrio despertará. Vallecas, puente Vallecas, agujereadas están sus casas rotas y humildes, aljibe, patio y parral. Les rompe el cañón los muros, podría romperlos más. Vallecas será Vallecas en una aurora triunfal. Barrio que se dio a la guerra, barrio que salió a pelear, con el corazón blindado, una bomba y un puñal. Una muestra de una poesía aguerrida al servicio del combate, en la cual María Luisa Carnelli desplegó una de sus variadas facetas de escritora. Impresionante la mención constante de la conciencia social, algo que necesitamos tener en cuenta todo el tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, nos estaríamos yendo. Se nos fue la hora del programa. Se nos fue volando, así que bueno, Nadia, espero que estés mejor para venir la semana que viene. Te extrañamos mucho. Exactamente. Acá en el estudio. Te esperamos el próximo sábado con mucho entusiasmo. Estuvimos en la conducción, quien les habló, Gladys Mabel Avellaneda y Daniel Campione. Los columnistas, Adriana Fernández, Daniel Campione, Alba Pereira Lancilotto, Maya Haidt y Constanza Filgueira y Nadia Mallorquín. El otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Delgado. En la producción, Nadia Mallorquín, y en la operación, nuestra preciosa Lali Grumelli, a quien le agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias, Lali. A Radio Caput, y bueno, nos vemos en Memoria en Rojo, Amarillo y Morado el próximo sábado de 18 a 19. Salud y República. En Caput, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar. La solidaridad,
Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación